lunes, inspiradores angelicales, espero que estén supremamente bien, corazones. Y de nuevo aquí en este espacio maravilloso de Inspirando Corazones, seguimos con estos invitados maravillosos que vienen a aportarnos muchísimo, muchísimo valor para nuestra vida, para seguir elevando nuestro nivel de conciencia. Y hoy vamos a estar con María Saldarriaga, quien nos va a estar acompañando y vamos a estar hablando de la hipnosis como una alternativa terapéutica. María Saldarriaga se desempeña como hipnoterapeuta, así que hoy vamos a estar hablando de un tema maravilloso que a mí me encanta muchísimo, para que veamos ayudarnos a sentir paz, tranquilidad y a evolucionar también, a solucionar conflictos internos y también conflictos que de pronto no tengamos tan presentes en nuestra vida. María, hola, ¿cómo estás? Márgara, ¿cómo estás tú? ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? Súper bien, ¿qué has hecho? Bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Ay, a ti, qué espacio tan bonito. Gracias por recoger esa información tan linda y desde varias disciplinas, desde varios, digamos, exponentes, porque es muy bonito. O sea, digamos que ya no solo hay un camino, hay muchos caminos. Y eso es lo más bonito. Sí, Todos los caminos nos total, llevan a to- Roma, al amor. total, Y total. de igual forma, todas las herramientas maravillosas, independientemente a cuál se dedique, porque yo sé que tanto como tú, yo y todos los que están aquí conectados y lo que lo verán después, empezamos por diferentes herramientas, pero yo creo que en el pasar del tiempo conectamos con una que nos ha hecho transformar nuestro ser, nuestros pensamientos y nos ha ayudado como a avanzar, María. Así que vamos a hablar un poquito de este tema maravilloso que me encanta. Tuve la posibilidad de entrenarme también con los titos, pero es algo que yo no llevo a la práctica, lo hice solo como para mí. Y qué rico que Sí. hoy tú nos puedas ahondar un poquito más y cómo la hipnosis puede ser una alternativa terapéutica para nosotros. Ay, sí, pues Márgara, ve, cuando yo llegué donde los títulos, yo llegué muy administradora. Eso fue en el año 2017, muy directora comercial, entonces yo necesitaba, estaba buscando herramientas. Yo buscaba herramientas para las ventas, para la gente con la que trabajaba. Y pues ellos tienen el diplomado de programación neurolingüística. Yo dije, bueno, eso es lo que necesitamos. Yo ya sabía de la hipnosis, pero así como uno sabe de muchas herramientas, pero pues nada que ver, pero yo sí sabía de Luis Carlos, me sabía la historia porque tenía como gente conocida. Y cuando llegamos al módulo con ellos sobre hipnosis, a mí me generó pero yo ya venía, o sea, eso que voy a arrancar Reiki, yo ya venía en terapia de ángeles, psicología, coaching, yo había ido donde una quantum, todo el tema energético, y me parece súper lindo. Y cuando la gente me pregunta, ¿yo qué hago? Y yo, ojalá transites muchos caminos para que vayas encontrando el tuyo. Pues porque si algo bonito aprendí es que a mí me dices, ve, qué rico que ensayé tal cosa, y yo, qué delicia. Otra persona con otros ojos, con otra información, qué delicia. Constelaciones que me encantan, pero yo como que yo le pedí si taltito, tuve mi primera hipnosis y yo sentí una cosa en mi corazón, pero no porque yo dije, me voy a dedicar a hacer hipnosis, no, cero, cero, sino que yo dije que fue esta herramienta tan linda, que es esta sensación tan linda que yo tengo, además que es un personaje hermoso. A mí todavía me dicen, ¿y si uno, y será que espero al Tito para que me visite? Yo, si usted tiene chance, espere. Eso es Total, un porque regalo en el es alma, que pues. Eso es hay un que esperar, regalo. pero si es un regalo en el alma la hipnosis con el Para Tito, mí pues sí, eso, es un regalo. lo que lo, Y pues, las que lo hemos vivido, total. sí, es un ser, creo que, yo digo que es un ser único en su especie. Y yo le decía, Tito, ¿qué es esto tan lindo? Y yo le dije, yo no sé para qué, pero yo quiero estudiar contigo. Pues, pero no era como voy a cambiar de profesión, jamás. Y Marga, yo empecé a estudiar con los Titos hipnosis. Entonces, y después les dije yo, déjeme en el taller, así sea que necesite quien le organice los refrigerios, quien, déjeme, yo participo, yo sigo participando del taller, en lo que necesiten. Y seguí participando del taller desde el año 2017 y ha sido una cosa
divina. Ya digamos que tengo un modulito dentro del taller sobre el tema de linaje, sobre el tema de ancestros. Y así siguió la vida, pues, y yo seguí muy corporativa, pues a eso me dedicaba. Y entre una y otra cosa, en el año 2020 me despidieron en pandemia. Según mi esposo, me invitaron a ser solista, porque siempre me dice, te invitaron a ser solista. Y desde el 2020, desde el 2020 a la fecha, voy contando esta historia ya desde el lado de la terapia. O sea, lo que era un hobby, porque para mí era un hobby divino que se llamaba hipnosis, se convirtió en un camino muy bonito, en una misión, en un propósito para yo para qué me levanto. Y dentro de muchas cosas que me levanto, digo, yo me levanto a escuchar historias. Y es un regalo poder escuchar historias a través de la hipnosis. Qué lindo, María, porque yo siento que todos los que hemos pasado por la casita verde llegamos muy contadores, muy administradores, eh, Muy ingenieros, muy ingenieros, muy exacto, cuadriculados y, y algo pasa en nosotros, pero ese es el llamado que ya viene antes y quiero que todos los que estén aquí hagamos conciencia. No importa por qué herramienta o por cuánto que empiezas, Reiki, ángeles, y qué rico que puedan tener una mente abierta, porque yo también he hecho muchísimos cursos como María, de lo mismo con otras personas y integramos información totalmente diferente de esas personas que lo están compartiendo. Entonces no es como, ¿cuál es la herramienta mejor? Experimenta y en el camino te irá mostrando, como le mostró a María, que todo empezó por un hobby con la hipnosis y luego la vida la invitó a ser solista, como dice el esposo, a, a llevarse y a integrarse en lo que en realidad todas las mañanas se levanta ella con esas ganas de experimentarse a través de las personas que van a consulta. Entonces, esta herramienta de la hipnosis, María, vamos a hablarle un poquito más porque hay gente que dice, no, hipnosis me ponen a hacer cosas que yo no quiero hacer, de pronto me quedo ahí, todas estas creencias que hay detrás de lo que es una hipnosis en realidad y nosotras pues que la vivimos y la estudiamos con el Tito, es totalmente diferente. total, total. Es una herramienta muy bonita, vuelve y juega. Yo soy dentro de todas, o sea, esto no es una competencia de qué es mejor que qué, pero digamos que entender que yo me comporto en presente con una información que tengo de pasado, y no porque el pasado sea el culpable, es que es parte de mi proceso evolutivo, pero te ayuda mucho a ir hacia atrás y decir, ve, es que yo tengo miedo porque ocurrió esto. Yo le pongo, por ejemplo, cuando van parejitas. Entonces, yo les digo, mira, resulta que en tu casa se hablaba súper duro. En tu casa, por cualquier cosa, vivíamos en 2 pisos, nos gritábamos, ve, vos, ve, y somos muchos, entonces hay que hablar durito. Y yo me acostumbré a hablar duro y se oye gritar. Pero resulta que en tu otra casa, en la casa de la otra persona, eran muy poquitos, vivían en un mismo espacio y se dejaban de hablar cada cierto tiempo. Entonces habían discusiones. Entonces yo por no enfrentarme con Margarita, que era mi mamá conmigo, me dejaba de hablar una semanita. Entonces para mí era normal el silencio. Resulta que Don Voz Alta se va a encontrar con Doña Me Quedo Callada y ya somos pareja. Entonces no es ni bueno ni malo, porque el uno dice, es que para mí es una agresión que ella no hable, y la otra dice, para mí es una agresión que él grite. Entonces ella dice, yo me quedo callada para no pelear, y él dice, yo grito o hablo duro para solucionar. Cuando vos encontrás una situación así, los dos tienen razón, las dos familias tienen razón, los dos contextos tienen razón, pero resulta que ya en una convivencia eso ya no fluye tan bonito. Entonces ahí es donde yo entro a entender, en, yo no me quedo callado y alzo la voz para que en mi casa se hablaba duro. Y resulta que venimos de campo y nos hemos ido acostumbrando a hablar durito. Y éramos muchos hijos, hablamos gritadito, porque es que tienen que hacer caso. Y si no hace caso, pues ya usamos otros medios. Entonces, cuando vos entendés esta historia y decís, ah, con razón, es que mis papás sí se gritaban lo que haya sido, listo.
yo ya puedo entender que ni el grito es la solución, pero la ley del hielo tampoco. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, entiendo mi hogar y mi entorno, pero empiezo como a hacer clic que hablar duro no es lo que va a solucionar un proceso o una discusión. Pero resulta que acá nos quedamos en silencio. Entonces yo voy y revivo cuando mi mamá o mi papá X o Y situación me decían, bueno, ya se le dijo y no se le repite, y se quedaban en silencio, y se quedaban en silencio. Entonces simplemente me ponían la comida, lo básico, y nadie me hablaba. Entonces yo voy a esas historias y negocio con esa historia para entender que tampoco el silencio era la solución, pero era la herramienta que se tenía. A diferencia de donde hablo más durito, pues aquí hemos ido muy poquitos, probablemente no vivíamos en campo, sino en la ciudad, y pues simplemente encontrábamos que el silencio era una herramienta de hacer precedente. Pero cuando yo entiendo que ni es el silencio, ni es el grito, yo ya puedo entender que puedo hablar con vos, pero cuando yo ya esté calmada. Y ahí es donde empezamos a hacer procesos. Pues un caso tan simple como convivencia de pareja, que puede ser crianza, pues lo puedes llevar a muchos aspectos. Para eso es que vamos a entender la historia. Ujú. Entonces, para todos, la hipnosis es algo totalmente, es una relajación consciente. Sí, es una relación. Y tú vas a esos episodios donde se van anclando comportamientos, pero ahí están las fobias, ahí están, hay gente que me dice, no es fobia, es un miedo a prosperar, pero hay gente que le tiene fobia a una gallina. Entonces vos vas y vas entendiendo el origen cuando el inconsciente dijo, para yo salvarte, te voy a generar una fobia a cualquier animal que tenga pico, porque esos animales atacan, por una historia que yo viví pequeña. Entonces cada vez que yo veo un animalito con pico, se me gatilla, el inconsciente me prende todas las alertas y se gatilla el miedo para que yo salga corriendo y me proteja. Lo que pasa es que vivimos en un mundo donde hay demasiados animalitos con picos. Entonces es muy tenaz, o un perro, o un gato, es que las fobias son enemigos, o las alturas, la claustrofobia. A mí me encerraban chiquita, ejemplo. No me pidas que yo me quede en un sitio con puerta cerrada, porque cuando a mí me encierran de noche, oscuras, para que yo reflexione sobre mis comportamientos, a mí una puerta se me cierra y se me gatilla el miedo de una niña de 5 años que gritaba hasta que se secaba. Entonces, Wow. ahí es donde entramos a entender estas historias. O sea, las fobias no son gratis, los miedos no son gratis. O, Márgara, miedos a prosperar. Resulta que me está yendo bien en la vida y va mi inconsciente y dice, te está yendo mejor que a tu familia. Al abuelo no le fue tan bien, al papá no le fue tan bien. Yo no sé si vos mereces que te vaya tan bien. Y de repente empiezo a frenar un crecimiento económico, porque hay Ven, unas lealtades atrás. pues ahora que estás hablando Sí, de eso, vamos a hablar un poquito sobre el sí, miedo a mostrarnos, la misma historia, a ser visibles. a ser visibles. ¿Qué puede haber detrás de ser visibles? Porque hay gente que le tiene mucho miedo a mostrarse ante las cámaras, como nosotras, que de pronto se nos da fácilmente, ¿cierto? Pero hay otras personas que quieren ejercer como acompañantes en este mundo de emprendimiento, pero tienen un pánico a hacerse visibles. Es como que entre menos voy o no me muestro es mucho mejor para mí. Pues, Margaret, tiene todo un sentido, ve. Estemos hablando, esto no le pasa tanto a otra generación. Generaciones millennial hacia abajo no tienen lo que podemos tener la generación X y que diremos los baby boomers. Pero digamos, centrémonos en la X, que son las personas que están en sus 50 y sus 35, 40 en adelante. Entonces, esta generación no nació con celular. A mí me llegó el celular a los 20 años, pues el aparatico como tal, el coquito. Nosotros no tenemos este acceso que puede tener ahora un niño, un adolescente, un joven. Uno que otro millennial de pronto te lo vas a encontrar, pero no es la normal. Nosotros venimos, si hablamos en Colombia, de un entorno de narcotráfico.
de un entorno donde escondiditos, no visibles y calladitos nos vemos más bonitos porque tú no sabes quién es tu vecino, tú no sabes qué está pasando, tú no sabes qué viste, pasó algo y tú lo viste, te tienes que quedar callada. Nosotros venimos de una generación de silencio, pero ven, vamos a la baby boomers, papás y abuelos. Nosotros venimos la gran mayoría de campo o la primera industrialización de la ciudad. Cuando nos empezamos, estábamos en campo, quien lleva la batuta son papá y mamá, especialmente papá que es el proveedor. Y cuando papá llega a la casa, ojalá todos estén calladitos, porque el que la hizo la va a pagar. El Total, que la hizo total. la va a pagar y no la va a pagar bien. Entonces, Márgara, decime vos cómo vas a ser visible en una historia donde calladitos nos vemos más bonitos. Y especialmente las mujeres, No. calladitas sí que se ven Ujú. bonitas. Y delante de los mayores no se habla. Eso es parte de mala educación. Y si usted piensa distinto en el colegio, había riesgo de un Tu regletazo. pelo, sí. Entonces, decime cómo vas a salir a expresarte, a manifestarte. Estoy hablando de estas generaciones. Si Sí, ya lo sí. habláramos en generaciones más chiquitas, habría que mirar qué contexto puede haber de papá y mamá X criando un millennial o un centennial. Digamos que ahí habría que observar si se transmitieron estos miedos. Pero si lo habláramos por contexto, es que de verdad, Margaret, sepa que va a dar lora, no de lora, no se exponga, no se muestre. Qué pena, Mm. qué dirán. Y eso queda en tu entorno. Te voy a contar, así como infidencia. Cuando yo arranqué como Momento 7, sale toda mi historia y me dice, pues, ¿cómo vas a hablar de terapia si llevas 20 años siendo administradora? Y mi misma dice, pero mi misma, llevamos casi 5 años estudiando. Pero sale mi otra, mi misma, y dice, qué pena, yo no sé si yo haría eso, porque es que vos hablas muy lindo de administración y sos buena para vender y esto lo mostrás bien, pero vos vas a hablar de terapia, María Saldarriaga. Estuve más de un año que tenía mi Facebook y mis cuentas personales como blindadas de la información de Momento 7, porque qué pena la gente que me conoce. Ok. Qué tan bueno que estamos hablando todo esto porque es permitirnos ser, es permitir mirar cómo estamos evolucionando también. Y sí, también me pasó cuando empecé en el 2015, que empecé con frasecitas como, ay, María publicó una frasecita bien linda, me la cojo y yo la reposteo y la publico, pero de ahí no pasa a nada más. ¿Sí? Incluso hoy estaba mirando el primer video que monté en YouTube en el 2018, hace 6 años creo que era, Ah, 6 años, y yo lo miraba y me daba risa, ¿sí? Pero, o sea, me daba risa y yo decía, definitivamente, cuando a uno le gusta y no es, voy a bajar todo esto porque qué vergüenza, estaba de cabello corto, cuando te digo corto era, pues, o sea, corto, eh, donde mucha gente me decía, ¿por qué te cortaste el cabello? Te veías más bonita de pelo largo. Eh, y una cantidad de cosas. Entonces decía yo, no, porque, y me dio risa, pero después dije, qué lindo porque ese primer video que montaste ahí fue como el impulso de todos esos retos 21 que llamaste y que te dieron a conocer, pero era así como todavía, y siendo una líder en el colegio y una ujú. persona muy expresiva, muy Sí, espontánea, pero tenía miedo a mostrarme. Mara, yo he hecho capacitaciones por muchos años a nivel empresarial, muchos años. Y cuando salía a Momento 7 me decía mi esposo, pero novia, si tú manejas marcas. Y yo sí, pero las de los demás, es que otra cosa es la tuya y otra cosa es la tuya en algo que tú sientes que te mueve el corazón, pero yo tengo el paradigma de los cartones. Entonces, yo fui muy buena administradora para mí, porque estudié muchos años administración. O sea, digamos que yo tengo una carrera linda en administración y era una carrera que también iba como con los lineamientos de mi familia. Entonces yo estaba check.
Pues porque mis papás toda la vida me han dicho, hija, estudie para que sea alguien. Y lo hacen desde una intención muy linda. Entonces yo decía, pues yo no quiero estudiar psicología, porque no, y cuando la gente me dice, tú eres psicóloga y me atiendes como psicóloga, yo te digo con todo el cariño, no soy el personaje. Hay gente que estudió psicología y se especializa. Si tú me dices que tienes algo puntual y quieres que lo miremos en pasado, contá conmigo. Yo decía, ¿cómo explico eso? ¿Cómo le explico a mi inconsciente que no es a punta de cartones, que hay certificaciones, que hay cursos, que hay talleres, que hay audiolibros? Y yo soy una persona muy académica, pero entender que la academia no es universitaria solamente, y amo las universidades, o sea, amo el proceso educativo. Tendrá sus detractores, pero yo personalmente lo amo. Pero explicarle al inconsciente que puedes vivir de algo en lo que tienes estudios, te certificas y te estás capacitando todos los días, pero que no viene de la universidad, que a ti te gusta, era otro paradigma con el que me encontraba. Claro, es Y que es era totalmente bonito. diferente, Ana, porque somos contadora pública y Sí, administradora, donde uno viene de corporaciones, del mundo financiero en mi caso, donde vengo a hablar de unas cosas totalmente diferentes, que es toda la energía angelical, crecimiento personal y espiritual, pero no porque yo dije voy a estudiar de eso, fue algo que empecé a hacer empíricamente por lo que venía conmigo desde los 4 años de edad, que cuando yo empiezo ya este mundo de constelaciones, de Reiki, y empiezo a adentrarme, pues es como que me llevan en un recordar de, mira, ¿recuerdas cuando tenías 4 años ciertos sucesos, en tal tiempo esto? ¿Sí? Entonces como que, ay, sí, hace como ese clic. Entonces, pues claro, como lo conocen a uno por su cargo, por lo que se desempeña, como dices tú, por los títulos, yo también era como de titulitis, si no tenía títulos, pues como que ¿quién no me sentía avala? segura. ¿Quién avala tu conocimiento si no es el título? Exacto, no me sentía segura y en el 2017, cuando llegué acá a España, me pasó algo muy curioso que fui a entrenarme con una persona, un gran referente acá y a nivel mundial, muy íntimo, éramos 20 y cuando terminábamos esos 4 días, pues que nos entregaban el diploma y adivine qué pasó, el diploma se me perdió. Porque ¿dónde están los 5 años? ¿Dónde están los 5 años de diploma para que te ganes el diploma? Entonces, eso fue como una señal para mí. Mira, no necesitas de un diploma para Sí, cerciorarte de lo que tú sabes, porque yo sé, María, que tanto tú como yo y muchos de los que nos dedicamos a esto, tenemos diferentes profesiones, pero que también nos hemos preparado a nivel de certificación, de títulos, de todo lo que quieran, pero más por trabajar en nosotros sí. primero esa información, en verificarlo y en confirmarlo. Y eso es lo que nos lleva a estar donde estamos hoy compartiendo información. Total, Margarita hermosa. Y sabes que yo conecté algo y digamos que se lo como recuerdo a las personas, no porque yo lo sepa, es porque hace poquito hice como un clic. A mí me encantan las historias desde que estoy chiquita. Yo era gran, yo era una consumidora de cuentos y pues a ver, si yo soy una niña que se crió comenzando en los 80, pues en mi casa habían enciclopedias físicas, no era internet. Entonces mi mamá, que ha sido muy lectora, mantenía enciclopedias y cuentos. O sea, nosotros nos compraban como la enciclopedia de cuentos. Y yo me acuerdo que yo me los leía, me acababa la enciclopedia y volvía y los arrancaba hasta que me los aprendía. O sea, yo volvía y releía el cuento tantas veces que yo me aprendía los cuentos, pero lo hacía yo solita. O sea, mi mamá se sentaba un ratico, pero pues mi mamá, pues en esa época mi mamá tenía 2 hijos y trabajaba full time como abogada, como juez, como fiscal. Entonces digamos que el tiempo de mi mamá era muy limitado. Entonces mi mamá siempre me decía, pues como que yo tenía acceso a leer. Y yo me acuerdo que yo leía, yo leía, yo leía, y tenía tías que me contaban historias, tías abuelas. Y yo siempre les preguntaba por las mismas historias y yo me las aprendía.
Y lo mismo mi mamá era una gran contadora de historias y yo me aprendía las historias. Cuando empecé en el mundo comercial, eh, yo pues siempre he trabajado con gente, pues obviamente por el tema de ventas, y yo me acuerdo que yo siempre le preguntaba a la gente por su historia, cómo arrancó el negocio, cómo funciona el negocio. Yo siempre pedía las historias de los lugares, más que los números, porque los números yo los tenía, pues yo me metía al sistema y los números están en el sistema, pero la historia de la gente no. Y cuando, digamos, llegué donde los sitios, yo trabajaba con mujeres cabeza de familia, eso es un cuento. Entonces yo me sentaba con ellas a que me contaran su historia, mientras yo iba haciendo correría y estábamos en todo el proceso de los lanzamientos, pues yo me sentaba con la gente y yo me oía las historias y las historias. Y un día dije, María, ¿y ahora qué seguís haciendo? Y yo sigo escuchando historias. Entonces, a mí la historia me ha acompañado toda la vida por gusto, pues por placer. A mí me da mucha felicidad que alguien me cuente su historia, su cuento, y entender por qué actúa como actúa, piensa como piensa. Y yo dije, pero era algo que yo tenía desde chiquita. Y pues obvio, ahora lo que hago es conectar historias. Entonces es escuchar la historia y empezarla a conectar de una manera diferente. Y yo digo, ¿por qué no valoramos lo que hemos hecho bien desde chiquitos? Hay gente que lo hace muy bien desde chiquitos. Hay gente, si tú tienes percepciones o tienes, digamos, todo este proceso de conexiones, es algo que viene desde chiquita, o sea, se facilita desde chiquita. Solo que obviamente hay que estar como en el deber ser y está bien. Pero cuando uno le dicen es que estoy como perdido, no me hallo, ¿qué hacías vos muy rico, chiquito, chiquita? O sea, ¿cuál era ese disfrute de niño? Y ahí uno empieza a Mira, encontrar una información sí, linda. me encanta María por donde nos estás llevando, porque en Sí, realidad tú estás hablando y yo me estoy devolviendo otra vez. la Mm, película. claro, total, y es donde me llevaban mis papás a las fincas de la familia, Ujú. que era lo que Margar hacía. Yo tenía, nosotros íbamos mucho a una finca en Pueblo Rico, Antioquia, y yo cogía una escoba o una trapera y ese era mi caballo y se llamaba Relámpago, pero siempre. Y era feliz por la calle destapada, hablando con las matas, con los árboles, montando en mi caballo. Y para mí yo me lo creía que era mi caballo. Y cuando llegaba al solar de la finca, pues como al patio, a los corredores, yo ponía mi caballo, pues tal cual, como si fuera un caballo, lo parqueaba, le hablaba, le traía agua y demás. Pero es muy chévere ir verificando, me va a dar risa en este momento, porque lo mismo hago en Portugal. Pues no cojo la escoba y me voy en el Ya caballo, saben que si ven a Margarita con una escobita, por favor la dejan. Ella sabe qué está haciendo. sino que yo cuando estoy en Portugal en la finca, literal me voy a caminar por el bosquecito y empiezo a hablar y a recibir mensajes de todos los elementales, ¿sí? Entonces es muy bonito, es muy lindo, porque cuando yo estaba pequeñita y lo que les cuento, pues tenía facilidad de moverme. En ese entonces, o sea, en ese entonces para mí no había nada bueno, nada malo, nadie me decía absolutamente nada. Y yo lo que hacía era, cuando veía muchas flores o muchos árboles, yo parqueaba mi caballo y adivine qué empezaba a hacer, a enseñarles. O sea, esos eran mis alumnos, Ay, ¿sí? Margarita. Entonces, y yo sé que muchos de los que estamos aquí hablamos solos, ¿sí? Y eso no está mal y no es que estemos locos. Eso es como darnos permiso de escucharnos a nosotros mismos y recibir información. Ese es pues como el caso de esa conexión tan bonita que venía desde tan pequeñita con estos seres hermosos
Los Ángeles, que ya después pude hilar o Sí. encajar demasiadas cosas, mensajes, y que yo decía, a medida que fui creciendo, Ana, como decías tú, se, que era que tenía mucha intuición, no era muy intuitiva, pero ya después me di cuenta pues que sí, pues que en realidad sí, pero que había algo más detrás de lo que yo pensaba que era la intuición. Y creo que cuando tú vas haciendo distintas clases de terapia, creo que vuelves y te conectas con eso, con lo que tú ya eres. O sea, ya estaba viendo, estoy viendo la película de Soul, voy a conectar cosas con cosas. Y preciso voy en el proceso de decirle a las almitas qué van a venir a hacer. Y entonces están como preparando almitas. Y yo, pero y hay una parte donde le dice, pero no te preocupes, cuando tú vas a nacer, eso es muy traumático, se te va a olvidar. Mm, mm. Entonces, es como una metáfora muy linda del plan del alma, la película de Soul. Y en ese cuento yo decía, pero es que hay una información que tú ya traes, que todos traemos, que es diferente y que es maravillosa, pero obviamente pues al habitar este plano físico van a pasar cosas que también hacen parte de ese proceso para tu crecimiento. Entonces cuando tú te vas conectando con esas historias y con esos miedos, digamos que yo tenía un lineamiento marcado y era, hay que trabajar en una buena empresa y hay que jubilarse de una buena empresa, especialmente si tú eres mujer, porque mi papá fue independiente toda su vida, muy exitoso, mi hermano lo es y muy bien, pero digamos que mi mamá y yo sí debíamos ver, digamos, trabajar en algún sitio que nos cubra y hacerlo muy bien. Entonces, cuando te encuentras con esa creencia, tú dices, pero yo un día le dije a mi esposo y yo, ay novio, cuando yo me independice, eso lo dije empezando todo este tema con la hipnosis, estudiando, yo le decía, cuando yo me independice, a mis 57 años que me jubile, me voy a dedicar a hacer hipnosis. Y él me decía, novia, ¿será que vos querés ser independiente? Y yo le decía, no, ¿cómo se te ocurre? Cuando me jubile lo hacemos. Pues cuando yo ya me jubile, me dedico a ser independiente y es como información que tú tienes, pero yo también la entiendo. Esa información viene porque estamos viendo que haya una garantía de que tú tengas una vejez cómoda, una vejez protegida, y abro comillas, porque ya no sé qué es una vejez protegida si de pronto no estás fluyendo desde tu ser. Entonces, simplemente se siguen historias. Y así seguimos miles de historias todos. Y lo más importante es ser leal a tu clan. Si tu clan era contador o era numérico o trabajaba en X o Y, pues Márgara, porque va a decir, voy a hablar con los angelitos. Eso va a sonar en el clan como, aunque por ahí alguien ya lo hacía. Simplemente Márgara lo No, trae a la luz. volvemos a lo mismo. No, que me pasó a mi pequeña, no diga eso, no hable de eso, quién le dijo eso. Y uno pequeñito pues decía lo que era, ¿sí? Tu pela te ganabas, eso solamente lo habla la gente loca. De hecho, tenía el esposo de una tía que me decía terremoto, ¿sí? Porque claro, era una niña muy activa, no me quedaba quieta, iba diciendo lo que iba viendo, percibiendo y sintiendo. Entonces la gente adulta se quedaba como, o sea, nada que ver como, quédese calladita. Delante de delante de los adultos uno no opina, que eso lo escuchó uno mucho. Pero para mí era tan normal ir diciendo, mira, tienes allá sentado a tal y tal, y ahí no hay nadie, ¿sí? Entonces era como, claro, cogidita, separadita, ¿quién le dijo a usted? Ahí no hay nadie, mucho cuidado, Margarita. No sé en la familia quién se dedicaba o no se dedicaba, que yo ya digo, pues que si lo tengo es porque así es, ¿cierto? Total, Pero, total. María, esto es confuso en el desarrollo de, y bueno, y digo, pues tuvimos los papás y tengo los papás que tengo hoy gracias a eso. Hoy
Hoy ellos todavía ni saben yo a qué me dedico, pero cuando ven alguna entrevista eh, por ahí de una persona que hace algo parecido a mí, ambos se explican. Eso es lo que hace Margarita, porque me da muchísima risa, porque después me lo dicen, mija, vea, en las Tres Gracias o en Teleantioquia o en no sé dónde, entrevista, y su papá ahí mismo, o yo le dije, vea, eso es lo que hace Margarita, yo voy a los talleres de ella y eso es lo que hace ella, pero usted no Ay, le ellos son pregunte divinos. qué sabe. No, ellos son divinos. Y mis papás, digamos que yo era porque como yo era buena para escuchar, entonces yo sí podía estar en en los sitios. Porque como yo escuchaba, yo era muy buena. O sea, yo era buena para escuchar y para preguntarte sobre tu historia. Entonces yo era buena para que, ay, Margarita, ¿y cómo así? Entonces, claro, yo digamos estaba avalada. A mí me dejaban estar porque tras de que tenía buena memoria, me gustaban las historias, preguntaba sobre lo mismo. Entonces, en ese sentido, estaba perfecto. Pero si yo miro, mis papás han sido grandes contadores de historias y desde el lado de cada uno han sido muy buenos para escucharle la historia a la gente. Muy buenos. Entonces yo digo, a nuestra familia nos mueven las historias de una u otra forma, de uno u otro camino, incluso a mi hermano. Entonces, es algo que transita con nosotros. Solo que obviamente pues ser administradora es bonito, y yo me gradué de AFI, eso es bonito, y tener una carrera que te ha ido bien, es bonito. Pero mis Y papás, también, cuando hice este, dime, no, no, María, termina. no, ahí, pero cuando empezó este tránsito, digamos que mi esposo, dentro de su mundo financiero, porque es absolutamente, me ha acompañado y venimos transitando juntos, me decía, novia, dedícate, arranca sola y miramos, arranca sola y miramos. Y él me decía, yo estoy casi segura que no te vas a devolver, pero arranca y en 6 meses te devuelves y te empleas. Y, y en ese cuento, mis papás al principio, muy hija, manda hojas de vida, hija, pues obvio que está pendiente de la niña de 40 y tantos. Pero llegó un momento en que mis papás me empezaron a preguntar, hija, ¿tú qué haces? ¿Tú qué haces? Pues tú cómo vives si no te has empleado. Entonces yo les decía que yo escucho gente. Y yo, pues la gente hoy me cuenta historias, le decía yo a mis papás, y mi papá un día todo lindo me dice, mi amor, y la gente paga para que le Se paga escuche. por eso. Entonces yo le dije, pues papi, yo creo que la gente a veces no tiene con quién hablar. Es súper lindo, es porque ellos me han acompañado en este cuento desde su forma, desde su estilo, desde su comprensión, pero mis papás han sido han sido como un aval muy lindo para mí, o sea, como te vemos feliz, ya eso es como más que suficiente, pero sí, claro, el decir, ya no soy administradora, o en este momento de mi vida, en este tránsito en el que estoy, es como, pero si lo habíamos hecho bien, ¿qué pasó? Y creo que con eso nos enfrentamos todos, con los miedos del clan, de la historia. Y también es bonito. Me encanta, María, y a través de la hipnosis como una Mm. alternativa terapéutica en este cuento de historias a través de esa meditación consciente, cómo podemos llegar también a desbloquear, a liberar, a perdonar, a liberarnos, que es en realidad lo que todos yo siento que estamos buscando para encontrar la paz y la tranquilidad. La hipnosis no es algo peligroso, es algo sanador. Desde el punto de vista manejado y como lo aprendimos nosotros con los titos, desde esa delicadeza y desde el amor para poder ver qué es lo que incluso nos está bloqueando para avanzar, ¿sí? Mm, y de ahí en adelante empiezan a surgirse los cambios internos. Y eso es muy importante también que nos expliques un poquito a través de la hipnosis en esos procesos, porque no solamente puede ser en una hipnosis o puede ser en varias, dependiendo de lo que vaya surgiendo, el cambio que empieza a tener el consultante. Mariana, es muy lindo porque, ejemplo, yo tengo alguna dificultad con algún ser muy cercano a mí y yo empiezo a entender
para qué tengo esa dificultad. No, ¿por qué? Porque me dirás, es que no me tolera, no me aguanta, es que, y tenemos todos los esqueísmos. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué ese papá o esa mamá, ese hermano, esa hermana, ese esposo, esos familiares, suegros? ¿Para qué? ¿Para qué están tan cerca de mí? Entonces vos empezás a observar la historia y llegas a un momento que tú dices, ve, es que probablemente yo le estoy reflejando a tal persona, tal miedo, tal situación. Las personas actuamos de acuerdo a los miedos. Yo lo entendí en el mundo laboral, que cuando una persona te grita que tiene un poquito más de cargo que vos, 3 milímetros más de cargo que vos y 3 milímetros más de salario, no metía un poquito más, realmente está gritando porque tiene miedo y tiene miedo a perder el control y tiene miedo a que es una cara visible ante algo y lo que realmente está gritando es el miedo de esa persona, no la situación. Entonces, cuando vos entras a observar todo eso, la gente se mueve con sus miedos y lo que hacemos unos con otros es gatillarnos miedos, pero vuelve y juega porque estamos aprendiendo y si vos lo empezás a ver, es bonito sentir que en esta humanidad nos habitan los miedos para sentir que también nos habita el amor y la certeza. Y cuando vos empezás a conectarlos, vos decís, ay, vení. Entonces, lo que pasa con mi papá viene marcado por lo que pasó con el abuelo, o lo que pasa viene marcado por esta historia. O en hipnosis yo puedo escuchar la historia de mi papá y la de mi mamá, simplemente por conectarme. Y resulta que yo solo tengo la de mi mamá. Yo solo tengo la versión de mi mamá. Intuitivamente puedo sentir que mi papá me dice, hija, yo te quería, no me pude acercar porque probablemente a tu familia materna le dio miedo y fue más sano cortar como mi contacto. Y esta persona dice, ay, mi papá sí me quería y eso es súper revelador, eso es súper revelador. ¿Qué cambios se van dando? Cuando yo puedo tener una escucha más neutra de mi historia, puedo entender que realmente yo no tengo malos al lado. En estos días alguien me decía, mi abuelo no era tan malo. Yo, ¿cómo se te ocurre? Mi abuelo lo único que sabía era trabajar para la familia, o sea, su mamá y sus tíos y su esposo, pero era cero amoroso. En su formación las mujeres debían estar en casa, pero que los que trabajaban eran los hombres y las mujeres se sentían castradas y él lo que quería era protegerlas. Y cuando él logra escuchar en su corazón esta información, él me decía, wow, María, es muy lindo. Y yo le dije, ¿usted cómo va a perdonar lo que ni siquiera entiende? Porque en Wow. estos nuevos cambios somos de un perdonador. Entonces yo vivo perdonando. Yo Perdóname. digo, pero a ver, vos qué tenés que perdonar si la vuelta no fue con vos. Más bien darle gracias a ese man que se partió la vida, se molió a trabajo de sol a sol que vos tengas la mamá que tenés o el papá que tengas y vos seas el profesional que sos. Ese man no tenía alternativa, vos sí. Y me decía, uy, María, qué vaina con mi abuelo. Y yo sí, qué vaina con su abuelo, venga, conversemos con él. Y cuando vos haces esas conversaciones, yo lo llamo yo con yo, porque la persona pues físicamente no está, y si trascendió menos, y ya era una persona que había trascendido. Era una sensación de amor y de gratitud de dos seres que no se cruzaron físicamente, pero que álmicamente se conocen. Somos familias, viajamos en familia. Entonces, cuando vos entendés eso, por lo menos me decía, me siento la espalda más liviana. Claro, porque yo ya no siento que le cargo ese dolor a mi mamá, ese dolor que yo tengo más el mío, sino que empiezo una comprensión. Y lo que vos vas viendo a los días es que yo siento como si camináramos con telitas en los ojos. Y cuando vas a terapia, quitas una telita. Te leíste el libro, quitaste otra telita. Tuviste una conversación, otra telita. Estabas respirando y vas quitando telitas. Es que son muchas telitas. Y yo siento que lo que haces es que ves más claro. Y si se ve más claro, pues por lo menos puedo entender mejor y sintiendo mejor, soluciono más rápido. Me Para eso encanta. creo que sirven las terapias. Es que también hay algo, María, en nuestra época, que somos del 79, 80 por ahí, de ir a un psicólogo era estar loco.
ir a un Sí, psiquiatra claro. era estar loco. Y yo eso lo Total. viví en la familia, ¿cierto? Y en realidad no. Y Mm, todavía hay personas que piensan que ir a un psicólogo es estar loco. No, es que yo que voy a ir a contarle el problema a alguien que, qué rico, porque no es ir a contar el problema, es a que te ayuden a enfocar esa perspectiva que tienes de eso que te estás contando de otra forma totalmente diferente. Porque somos como unos borreguitos, como esos caballos cocheros que van ahí, tin, 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 tapaditos, claro. que no ven nada, y es así, y es así, y es así, y qué pereza. Pues yo sí voy a decir esto. Qué pereza si tú hoy que nos estás escuchando todavía eres de esas personas que dicen, ah, no, es que yo soy así, yo también fui de esas. Es que yo pienso así, yo soy así y de aquí no me muevo. Ay, no, No, menos mal me agregale, moví. es que los XX somos así. Entonces ya cogemos el apellido de la familia, me lo Ah, sí, traigo sí, y es sí. que todos somos así. Es que los Aldarriaga Entonces, somos así. Y yo, ah, claro, sí, entonces cambiarnos es Aldarriaga, porque como así somos, total. Y eso lo que hace es bloquearnos. O sea, eso nos bloquea. No, es que yo soy así, bueno, y todavía lo vemos de pronto, pues yo lo veo como por mi papá, no, es que yo pienso así, yo soy, ah, bueno, papá, o sea, yo ya no me voy a poner pues como a discutir con eso, pero es como darnos la oportunidad, como decía María al principio, de experimentarte a través de las diferentes herramientas que tú tengas, Reiki, cristales, ángeles, yoga, hipnosis, programación neurolingüística, coach, o sea, hay tantas cosas que nos ayudan y todo esto a qué nos lleva, nos ayuda es a trabajar en nosotros. Si tú me dices, María, hoy, Márgara, ¿tú haces todavía cursos, compras talleres? Yo te digo sí, hago cursos, talleres, ¿y sabes por qué? Porque los hago para mí, eh, los hago para mí, porque estoy en constante crecimiento, en constante evolución, y en esos cursos, talleres, hay información que llega a mí y digo, claro, gracias angelitos porque me trajeron acá, porque necesitaba mirar un poquito más al mi interior, porque necesitaba esclarecer esto que no lo comprendía, porque no quiere decir porque nosotras estemos en constante entrenamiento que ya no la sepamos todas. Mira, yo te puedo decir, María, y yo creo que aquí de pronto tú me dirás, Márgara, yo también. Yo cuando empecé en el 2006, habían muchas cosas que yo leía y yo no comprendía, pero yo soy como una alumna muy aplicable. Cuando estoy como alumna soy eh, súper aplicable. No me importa que yo ya me haya leído ese libro, que yo ya haya visto esa película, vuelvo y la veo con otros ojos. Ese libro me da más información, ¿sí? Entonces ser aplicable es muy maravilloso y yo siento, María, que aquí lo que te iba a decir que es, siempre encontramos algo que en esa época yo no entendía o no tenía la apertura o no se habían caído todos los velos y luego digo, ay, con razón, esto no lo había comprendido, pues claro, estaba en plena ignorancia todavía, despegando, entonces que llega información y puede ser, ay, ve, esto fue lo que me enseñaron donde los Titos, Richie, todos los que pasan por ahí, que en ese momento yo no lo comprendía. Mira, te voy a decir nada más que esto. En el diplomado en el 2015, donde los Titos, eh, William nos habló y nos mostró el valor de las emociones del doctor David Hawking en el 2015. total. Y estaba ahí uno como, ¿qué? Y hace 3 años que empecé a estudiar al doctor David Hawking, todos sus libros y todo lo que nos dejó, yo ahí mismo me acordé, yo, ay, esto fue lo que nos enseñó William en el 2015, donde los Titos. Tal cual.
tal cual. Ve, Entonces, haga, yo estoy haciendo el se diplomado necesita. por cuarta vez. Ay, tan rico, me encanta porque me encanta ese diplomado porque lo podemos hacer todas las veces que queramos. Ah, y esta vez, preciso, estaban hablando del tema de las emociones de David Hawkins y yo dije, "Ah, ¿verdad? Te puedo decir, yo no cuántas veces he visto la misma pirámide o el mismo cuadradito y hace poquito yo dije, uy, yo no me había dado cuenta de eso. Y es una Y mira que es información muy que he visto mucho. mucho. Y es muy teso porque es como, entonces uno dice, ay, no, yo como que estoy quedada, que ya estudié esto o que yo la verifiqué, No. ya lo confirmé y no estoy hablando de eso. Porque es como que hay cosas que se vuelven como moda. Entonces la hipnosis es como, no, es que tú estás pensando en la hipnosis y te llama la atención la hipnosis, entonces es como por el campo cuántico a nivel de energía, lo que proyectas es que te llegue información de hipnosis. Ajá. Entonces no es que, ay, no, entonces todo el mundo ahorita está con el libro de Dejar ir de David Hawkins, que es como una moda, ¿cierto? Porque ya usted ve mucho eso. Cuando yo digo, y yo lo estoy estudiando desde hace 3 años. Y no es que uno no quiera compartir, sino que hay cosas que uno las toma, o las lee o las estudia como para hacer conciencia y aplicarlas en uno. Entonces eso es lo que te quería decir, que hay muchas cosas que por eso no se asusten, ustedes no tienen que aprender todo ya, ni que la información les quede integrada ya en su ADN. Hay que darle un proceso y un tiempo y cuando necesite ser revelada o abiertos los registros, pues así ya ser. ¿Por medio de qué? De la hipnosis. A mí es que la hipnosis sí me encanta porque ahí se pueden abrir muchas cositas bonitas, pues como Ay, no, registros y proceso demás. lindo, canales, dones, pero no es para hacer expectativa, o sea, uno no Exacto. va a hipnosis porque es que yo tengo el don y ya voy a salir, pero son procesos, a veces cuando la gente me va en ceros y pasan unas cosas que yo soy, Dios mío, gracias, porque todos tenemos dones, distintas clases de dones, o sea, literal, hablar es un don, escuchar es un don, y es una vaina muy simple, es muy simple. Pero digamos que a veces hay, digamos, como dones, es que pasa como los tenemos como más paranormales, que no tienen nada de paranormal, es el cuento que tenemos. Pero es bonito cuando vos sentís que pues un día alguien me decía, María, gracias porque tal personita cruzó la luz. Yo le digo, es que estamos al servicio en la vida y en los que de pronto ya no están vivos, pero yo no veo a nadie, o sea, yo no soy pues, a mí no me están hablando Medium. al oído, cero. No, 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 cuando estamos en proceso, alguien dice, ve, Sí. yo creo, pasa, ocurre y esa personita llega a su luz. O hay personas que dicen, María, yo escucho tan bien y ni siquiera soy yo. Listo, vení, escalemos o hagámosles una información. Eso es muy bonito. Hay veces que vos tenés una vidita por ahí con un pendientico y yo lo llamo como espontáneamente te llega, porque cuando la voy buscando, la expectativa humana Ujú. es un cuento. O sea, usted busque algo con expectativa para que verá, que yo La siento que es como el aleja. conejo con la zanahoria aquí, aquí no la ve. Entonces, no, para mí son procesos hermosos, pues hermosos, pero digamos que quitémosle como lo romántico. Para mí el solo hecho de entender mi entorno neutro, para nadie es un secreto, somos una cultura muy matriarcal, así hayamos sido femeninas, sumisas, represivas, con agresión pasiva, pero somos muy matriarcados y hemos ido borrando unos hombres, lo que sea que haya sido, por lo que sea. Entonces, hombres y mujeres hemos ido borrando nuestro lado masculino, que es la energía de papá y de la familia paterna. El solo hecho de ponerlas en equilibrio. Y pero me dices, pero María, ya mi papá no está, mi abuela no, no importa que nadie esté. Y si está, pues hagamos la tarea. Y si no está, pues no importa. Porque para el inconsciente imaginaria hacer es lo mismo. Tener la energía femenina y masculina en equilibrio, eso en el cuerpo humano, en la mente humana, en la manifestación, eso es muy poderoso.
simplemente reconoces. Yo le digo, vea, por más linda que sea su mamá, si usted, su papá no llega, usted, pues usted no nace. Y usted tiene cosas maravillosas que vienen de la familia paterna. Entonces tenemos muy negado en algunos casos ese masculino que viene de papá. Y negociar y equilibrarlos es muy poderoso, muy poderoso. Y eso se hace en hipnosis. Y te puedo decir que con el permiso de la persona es relativamente simple de hacer. Pues no se imaginen que tienen que hacer 80 cartas, 50 peregrinaciones. No, abra su corazón y el corazón hace el equilibrio. El corazón sabe, el alma sabe. Y Ay, por me hipnosis encanta lo que lo acabaste de puedes decir. hacer. Total. Total, es plena apertura, cero expectativas para este camino de crecimiento personal, espiritual, Cero. soltar, confiar en el proceso. No es fácil, pero de verdad que es lo mejor. Sin expectativas, llegar siempre a donde quieras, una cita con el psicólogo, a terapia, a una Lo hipnosis, que a lo sea, que sea. No sé, no lo sé. que Estoy sea. aquí, Ve, Márgara, dispuesto. yo, yo estoy yendo a talleres de hipnosis desde el año 2017. Llevo yendo un año a constelaciones como observadora. Y no estoy esperando, de verdad, no estoy esperando, pues, como, Dios mío, entonces bajaron, mejor dicho, no. Lo único que estoy esperando es poder comprender mejor mis situaciones de la vida, mi diario vivir, Y te dan engancharme menos. regalos. Ay, me pasan cosas lindas, porque yo sí sé que el cielo lo acompaña a uno, pues yo tengo certeza. Yo tengo certeza que el cielo te acompaña. Usted le dice, venga, ayúdeme, o lléveme, o gracias. Y el cielo dice, ay, ya, por fin habló. Ya, no era tan difícil. Como usted es tan terca, Me el cielo me te encanta eso que acompaña. acabas. Sí, que llevas tanto tiempo yendo a hipnosis, a constelaciones, como acompañante, como espectadora, pero así sea como acompañante o espectador, donde quiera que uno esté, siempre le dan un regalito muy bueno. No, hay unas conexiones que yo digo, uy, yo me estoy viendo en este par de personajes. O sea, ella está contando mi historia y él está contando la historia de él. Y esa soy yo representada en otros, simplemente por observar y darme el permiso. Y en hipnosis, en los talleres pasan cosas súper bonitas, súper bonitas. Margarita, un día, y fue para mí un regalo. Yo estaba acompañando un grupo. Salió una persona y habló sobre su abuso físico, sexual, perdón. Y llega la otra persona y habla de que venía de familia de abusadores en el mismo Es que ejercicio. Y yo decía, Dios mío, bendito, que me estás enseñando, pues como de por Dios. Entonces, claro, yo conozco mucho las historias de mujeres abusadas, hacen parte, digamos, de mi consulta. Yo nunca había oído la historia de una persona que venga de familia abusadora. Y él decía, usted no sabe la carga que yo tengo y el dolor que yo tengo y yo a quién se lo entrego. Y empezamos oh, a mirar papá, abuelos, tíos y que habían como en ese clan. Y yo decía, literal, y yo, Dios, guíanos desde tu amor porque este es un hijo tuyo. Este es un hijo tuyo. Él y estos hombres son hijos tuyos. Así como esta niña que acaba de pasar y esas mujeres de ese clan también son tus hijas. Margarita, solo aperturar el oído, la escucha. Yo decía, Dios mío, gracias. Qué regalo el que me has dado, porque yo solo tengo una versión de la historia, normalmente. Y esa uy, no, vez me María, es que abrió una información, y no estoy justificando, hago el paréntesis, no estoy justificando, para eso existen las leyes, sí, para sí, eso sí. existen los medios, no, no, yo no estoy justificando nada, o sea, de verdad. Pero yo solo verle la culpa a ese hombre, yo dije, este man aquí las está pagando completicas. Y si volvemos a David Hawkins, la culpa y la vergüenza Sí, son de lo bajito que hay. Entonces él habla de sus relaciones personales, de su economía. Y claro, obviamente, es como si tú quisieras salir adelante y la culpa y la vergüenza no te te están dejan. encima, Sí, no te dejan. Ay, sí. Margarita, ese Ay, día entendí la Ana, compasión. María, ay, tan qué bonito. Es que sabes que es sí, también que nosotras ahí estamos recibiendo regalos, sí, es porque a muy bonito. través de la liberación del otro también nos liberamos nosotros.
Entonces, qué vulnerabilidad y qué corazón también el que vamos nosotras desarrollando para no juzgar. Y como decías tú, hay leyes que se encarguen las leyes de hacer lo que tengan que hacer, Total, total. pero en estos espacios hay mucha compasión, hay mucha contención. Ay, es que con solo las personas expresar y liberarse de lo que llevan cargando tantos años. Es que estar aquí sentadas en consulta y que llegue una persona, un consultante de 60, en mi caso, cargar toda la vida un abuso de un papá, es que es real. Y solo con contarlo es como, me Sí, libero, o sea, me libero. Y, y aquí quiero contarles algo muy teso de un médico que me llevó una mamá cuando atendía en Medellín y la mamá me llegó con o sea, corporalmente así, encorvada, todo. Hablamos, tuvimos 6 sesiones, a mí no se me olvida, la señora ya tenía como 68 años. Y llevándola poco a poco, la antepenúltima sesión me dijo, es que cargo el peso de que mi hijo no es hijo de mi esposo, sino del hermano de mi esposo. Fue ella expresar eso y automáticamente, o sea, su corporalidad cambió. Y no sé cómo explicarle a mi hijo, usted me va a ayudar, ¿cierto? Y yo le decía, eso a mí no me corresponde. Y en la última sesión, ella fue y le dijo que yo necesitaba hablar con él. ay, divino. Es que la doctora, porque para es doctora, es que la doctora necesita hablar con usted. Cuando en la última sección van entrando los dos y yo como que, es que mi mamá me dijo que tú tenías que hablar conmigo. Y yo tengo que hablar con usted. Eh, mm, Angelitos, ayúdenme, ilumínenme. Ahí mismo pedí asistencia porque yo ya sabía qué era, claro. Y cuando los empiezo como a guiar, le dije, mira, es que vamos a hablar de un tema que la mamá quiere contarte. ¿Y sabes qué le dice él? Mami, me vas a contar que mi tío X es mi papá. A esa Oh, señora se le abrieron los ojos así, se vino en llanto y fue algo muy lindo porque él la cogió, la abrazó y le dijo, mamá, tranquila, yo siempre lo he sentido porque era mi tío quien desde pequeño estaba pendiente de mí, jugaba conmigo, vale, pero el papá ya había fallecido, o sea, al que ay, él le llamaba papá, el esposo de ella. Entonces fue algo muy lindo y muy liberador y por lo que él llevó a la mamá, que era lo que sufría de esa culpa que tenía, pues la señora automáticamente con hacer esa comprensión y poder expresar eso con su hijo, automáticamente se liberó. Margarita, Qué sí, y regalo. sabes que somos como, ya se nos está cortando el tiempo, somos la historia que nos contamos. O sea, yo puedo contarme que mi historia fue muy dura, muy complicada, muy compleja, y tengo toda la razón. O también puedo agradecer que gracias a mis vivencias, a mis creencias, a mis tropiezos, a lo que haya ocurrido con mi familia, que yo la elijo en mi proceso, yo también soy lo que soy. Yo soy lo que soy gracias a dolores, llantos, lágrimas, alegrías, tierrita que me comí, por no decir otra palabra, y etc, etc. Gracias a eso, yo voy en el proceso que voy. Pero yo también elijo cómo me cuento la historia. Total. Si me la cuento en drama o si me la cuento en vencimiento, pues
en este lado de soy un campeón en mi propia historia. Y eso ayuda, porque entonces uno dice, ay, no, qué pesar del muchachito, entonces con razón él puede ser pobre, no ha salido adelante. No, tienes dos papás, qué delicia, tuviste papá de crianza y papá biológico. La vida, o sea, el cielo te dio dos personas que te aman infinitamente. Tenés el doble masculino potencializado, si puedes conectar y reconocerlo con el otro papá maravilloso y si no igual, que ya la energía lo sabe. Entonces nos contamos todo, ay no, pobrecito, qué pesa. Y la señora no, lo que le haya pasado en el momento que le haya pasado, bajo las circunstancias que los haya vivido, porque yo no sé en tu lugar, yo qué hubiera hecho. Y eso lo he aprendido mucho. O sea, yo no sé en tu lugar, yo qué hubiera hecho. Y probablemente hubiera sido súper similar a lo que tú acabaste de hacer. Entonces, es como desde esa apertura dentro de esta humanidad que tiene Total. lágrimas, sí, que tiene Risas, lágrimas, tiene mal perdón. genio, tiene risas, tiene frustraciones, tiene preocupaciones, tiene apegos, todo. Y me incluyo, voy en la Ay, lista. Yo creo de primeras vamos, que de primeras vamos. María Bella, agradecerte por tu tiempo, a todas las personas que se conectaron y la que los verán. María está ubicada en Medellín, tiene su consultorio, hace hipnosis también online. Así que si algo de todo lo que hablamos acá y lo que María nos compartió hoy toca tu corazón, te deja esa inquietud como de algo quieres de pronto mirar un poquito más a través de la hipnosis, pues no duden en escribirle, está en disposición para acompañarlos a través de la hipnosis corazones. Recuerden que hay muchas herramientas y esta es una de esas. Así que mi María Bella, yo solo tengo gratitud por tu tiempo porque lo valoro bastante. Para mí el tiempo es oro y siempre estamos como en esa apertura de, de seguir viendo con más amor las herramientas como nos pueden servir. ay, Margarita hermosa, no a ti. Mil gracias por este espacio, porque lo haces, porque has sido constante, porque te das el privilegio de traer distintas personas, distintos pues, exponentes, desde distintas perspectivas, y ese es el regalo más grande. Que no sea solo como una forma, hay tantas, y te das el Es que permiso de escucharlas, muchas, y eso hay es muchas. ¿Y bonito. sabes por qué hago estos espacios? Incluso ahora lo comentaba aquí con una amiga y alumna que vino a hacerme visita, que andaba por acá en Madrid, y yo le decía, es que en el 2018 yo empecé inspirando corazones donde las historias de las personas fueran la inspiración y que las había llevado como a hacer ese cambio en sus vidas, porque a mí los ángeles me han traído esos ángeles terrenales, valga la redundancia, a través de diferentes herramientas para aprender a conocerme, perdonar y soltar. Entonces es una alternativa, María, y yo no las manejo todas, así haya estudiado algunas. Y yo también debo de ser muy coherente y muy respetuosa con yo hago esto, pero no hago Sí. hipnosis, ¿sí? Ay, ay, Entonces, por eso me gusta compartirme a través de, porque también aprendo, recuerdo, refuerzo y qué más que hacerlo con mis compañeros, con mis maestros, con mis mentores, con esas personas que a mí en realidad han dejado esa semilla y esa huella en mi corazón. sí, y es un regalo, la verdad es un regalo compartirnos. Margarita, gracias, gracias por este espacio, a quien lo escuchó hoy, a quien le llegue cuando le corresponde. Y bueno, un abrazo enorme aquí en Medellín, espero verte pronto. Nos vemos prontico por allá. Y María Bella. Cuídese mucho, chao, mi Chao. muñeca. Chao a Chao, todos. chao. Gracias, Chao. gracias.